Dios a su manera, porque son criaturas, y también ese despertar. Por ejemplo, los domingos la gente acá en el barrio duerme, a veces nos levantamos más temprano para hacer devocional y está amaneciendo y hay un silencio tremendo porque es un día en que mucha gente descansa, pero sin embargo parecería que se potencia más la naturaleza, ¿no? A mí me gustan mucho las plantas, me gusta mucho lo que tiene que ver con lo que uno puede, dentro de todo, porque vivimos en la ciudad y a mí me gustaría, me gustan siempre los frondosos, los que tienen mucha vegetación, más en esta última etapa donde las cuidamos, las regamos, ¿no? Con mucho amor. Bueno, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 28, y vamos a leer un pasaje donde Jacob es sorprendido por Dios a través de un sueño, a través de una revelación que él siente en ese momento de su vida. Jacob, en el capítulo 28, él estaba, ¿se acuerdan que él había tenido una confrontación con su hermano Esaú? Tuvo que huir, la mamá le dijo que vaya a la tierra de su tío Labán, y él estaba solo, estaba pasando un momento de desierto, estaba pasando un momento de soledad, donde había dejado atrás su familia, no por opción personal de decir, bueno, voy a cambiar mi vida o voy a mejorar, sino que tuvo que huir. Y lamentablemente las personas que han tenido que salir a veces de sus tierras, de sus lugares, por diferentes motivos, acá en Argentina, en el año 76, cuando Argentina es sorprendida por un golpe militar, mucha gente tuvo que exiliarse, mucha gente tuvo que exiliarse en otros momentos de nuestro país por razones económicas, como también le ha pasado a otros hermanos de otros países que han venido acá, tuvieron que dejar sus tierras, y generalmente la salida por necesidad no es lo mismo que una salida por turismo. Cuando uno va a una región por turista, disfruta diferente, porque va a pasear, va a conocer lugares, quizás si puede gasta un poco más, pero cuando uno tiene que salir con una mano atrás y otra adelante, sin saber cómo va a ser su futuro, sin saber cómo va a ser el mañana, es otra cosa, porque nos asalta la incertidumbre, nos asalta el temor a lo desconocido, nos asalta el desamparo, ¿no? Nosotros como seres humanos, a diferencia quizás de los animales están más preparados para vivir a la intemperie, pero a nadie le gusta dormir al aire libre, excepto como una experiencia, como lo hemos hecho cuando éramos jóvenes, que íbamos de camping y queríamos una noche estrellada tirarnos ahí en el pastito y ver, pero como una experiencia está bien. Pero yo creo que todos necesitamos del techo, necesitamos de ese refugio que nos da la seguridad de un hogar. Vamos al libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10 hasta el final. Dice así: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Soñó, y aquí una escalera en ese sueño que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba al cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, es decir, de la escalera, y cuando dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra que estás acostado
te la daré a ti y a tu descendencia. No era una tierra cualquiera, una tierra especial para Jacob. En el versículo 14 dice, pero será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. Amén. Hasta acá el sueño. Y el versículo 15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré, porque donde quieras que fueres, y volveré y traeré a esa tierra, porque no te daré hasta que haya hecho, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Si Dios no lo iba a dejar hasta que se cumpla el propósito que tenía en la vida de Jacob. Versículo 16. Se despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto como cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó en ese nombre y en ese lugar Betel, lugar de luz. En el nombre quiere decir casa de Dios. E hizo Jacob voto, es decir, una consagración, diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje que yo voy y me diere pan para comer y vestido para vivir y volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fue una oración condicional. Y el versículo 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que Él me diere, el diezmo apartaré para Él. Amén. Mire qué bendición, qué promesa y qué desafío tiene Jacob en un momento donde decíamos al principio, estaba huyendo, estaba dejando su tierra natal, se iba hacia otro lugar, y en esa noche es atravesado por estrellas, por un cansancio y por una piedra que tomó como almohada, porque no tenía ni siquiera cobijo. Estamos hablando en un marco de un desierto. El desierto en el oriente, las temperaturas durante el día son muy altas, muy elevadas, pero durante la noche son muy bajas. Es decir, que habrá sido una noche fría en el alma, porque había dejado su familia, y fría en lo físico, en lo ambiental, porque estaba expuesto a la intemperie. Sin embargo, Dios tenía puesto el ojito sobre Jacob, como tiene el ojo sobre cada uno de nosotros. Dios había pensado una misión para Jacob. Jacob se duerme, tiene un sueño y ve ángeles que suben y bajan, es decir, tiene una conexión con Dios en un lugar que era desierto, que era oscuro, que era frío, pero en ese momento se había tornado en casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Porque cuando Dios está, se produce la conexión entre la tierra y el cielo. Y entonces las cosas ya no son naturales, sino que son sobrenaturales, que cambian, que se modifican y que tienen un proyecto y un propósito. Dijo, realmente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. A veces ignoramos, a veces no sabemos que Dios actúa en esos momentos donde nosotros menos esperamos. Porque nuestra vida con Dios está avalada y está certificada de grandes promesas y propósitos. Por eso Dios para cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida, y hasta que no termine ese proyecto, hasta que no termine ese plan y ese propósito,
no va a terminar con nosotros. Por eso es muy diferente una vida con propósito y una vida sin propósito. Porque una vida sin propósito es una vida que está expuesta a la aventura de no saber qué va a ser de uno, del mañana, pero una vida con propósito es una vida de confianza, que va más allá, como decimos siempre, de la circunstancia, sino de la conexión con Dios. Una vez decía un pastor joven conocido, que iba en un avión y con él viajaba un evangelista muy importante, y este evangelista tenía una agenda para todo ese año. Y él dijo, bueno, el avión no se va a caer, porque si va este evangelista, yo tengo asegurado mi pasaporte. ¿Por qué? Porque él confiaba que ese hombre de Dios había puesto sobre esa persona un proyecto, una planificación, y entonces estaba seguro, se sentía seguro. Nosotros tenemos que pensar igual. Nosotros tenemos una misión acá en la tierra, un propósito que cumplir, y esto, hasta que no lo cumplamos, hasta que no lo hagamos, nuestra vida no va a terminar en forma abrupta. Cuando Dios dice basta, es basta. Nadie puede decir cuándo va a decir basta, pero evidentemente cuando tenemos un propósito, Dios forja en nosotros una naturaleza sobrenatural. Nos da fuerza donde no tenemos fuerza, nos da visión para ver más allá de las circunstancias, y sobre todo sentimos que estamos conectados con Él, y que donde estamos y donde pisa nuestra planta de los pies es casa de Dios y es puerta del cielo. Amén. Por eso Dios le dijo a Moisés, donde vayas y donde camines, yo estaré contigo. Y Moisés, igual que Jacob, mucho después, años después, tuvo una oración condicional. Y le dijo, si vos no vas conmigo, yo no avanzo. Y eso tendría que ser nuestra oración. Señor, si vos no estás en este caminar mío, yo no camino. Si yo voy al almacén y voy a comprar, pero vos no me acompañás, yo no voy al almacén. Usted dirá, qué sonsada, porque tenemos cosas básicas. Pero aún, a veces Dios hasta nos da la sabiduría de dónde comprar. A veces... Nosotros nos pasó esta semana, lo decía recién dando un testimonio, teníamos que comprar un artefacto para el hogar, importante y caro, y hubo trabas. Hubo personas que nos iban a avalar incluso en la compra, y probamos en un lugar, probamos en otro sitio, y había trabas. Y cuando hay trabas uno piensa, o Dios no quiere, o el diablo quiere meter la cola y nos quiere frenar. Y oramos con mi esposa y pedíamos una señal, y pedíamos realmente que si Dios tenía para nosotros algo mejor, accesible a nuestro presupuesto, nos abra la puerta y nos dé la conexión para que se dé. Bueno, siempre dice la Biblia que los que esperan en Jehová son inconmovibles como el monte Sión. Entonces esperamos la respuesta en él. Tuvimos una semana prácticamente sin el calefón, 2 semanas, ¿no? Sin el termotanque. Pero ayer Dios abrió las puertas, nos mostró dónde teníamos que comprar y hacer la compra, nos aparejó el dinero para hacerlo, y nos aparejó la persona para instalarlo. Esto lo hace Dios. Por eso cuando uno se apresura, porque a veces estamos necesitados y nuestros impulsos nos empujan como resorte y queremos ya hacer las cosas, podemos cometer el error de equivocarnos. Por eso es bueno orar. Como decía un hermano, el hombre y la mujer de oración, que tiene vida de oración, difícilmente se equivoca, porque habla con Dios, y Dios le va como mostrando, le va dando señales, pautas por donde caminar. Amén. Amén. Cuando Jesús tenía que entrar a Jerusalén, hay un pasaje muy interesante en la entrada triunfal. Le dice a los discípulos, vayan y vean a fulano y díganle que ese fulano tiene un animalito, un pollino o burro, ¿no? Que nadie lo ha montado hasta ahora, que es un animal nuevito, ¿no? Un 0 kilómetro. Vayan a ese lugar y esa persona le va a dar lo que yo necesito. Esto que parece insignificante y un diálogo casi ordinario, vemos
que Dios, en ese momento, a través de Jesucristo, Él estaba mostrándole a los discípulos que tenía todo preparado para que Él entre a Jerusalén. En otro pasaje similar, había que pagar el impuesto en el templo, porque en esa época se estilaba pagar un impuesto al templo. El templo de Jerusalén había que mantenerlo, y en un momento uno de sus discípulos dijo: Señor, nos están reprochando que no estamos pagando el impuesto. Y entonces Jesús, para mostrar su soberanía, le dice a Pedro: anda a pescar. Saca un pez, y dentro de ese pez abrió la boca y había una moneda que era justo el dinero para pagar el impuesto del templo, porque Dios está en los detalles. Se dirá, dentro de un pez una moneda para pagar el impuesto, y Dios te va a poner muchos peces en el camino y muchas monedas para aparejarte tu economía. Amén. Porque Él es el Señor. Amén. Entonces, cuando estamos en los propósitos de Él, se mueve el mundo espiritual y se van aparejando situaciones que estaban trabadas, se van abriendo puertas nuevas y caminos y senderos que nunca habíamos transitado. Por eso la vida con Dios es una aventura maravillosa. Amén. Como dice una canción de una cantante, es una aventura conocerte. Es una aventura conocerlo, es una aventura estar en sus manos sabiendo que Él nos guía por lugares diferentes. Versículo 16 dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muchas veces, hermanos, hermanas, vamos a encontrarnos que Dios estuvo en este lugar. Amén. Y lo estábamos ignorando plenamente. Tuvo miedo, versículo 17, porque vivir por fe no nos exime de tener momentos de temor. Nunca hay una fe tan completa que nos dé una certeza y que estemos duros como una roca inamovible, sino que a veces tenemos momentos de fe, pero a su vez tenemos temor. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Porque los seres humanos tenemos miedo. Pero Pablo decía que en mi debilidad está la fortaleza de Dios. Y subo a predicar con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el temor me produce prudencia y me frena a no equivocarme en las decisiones. Cuando estamos muy convencidos de lo que hacemos, pero muy convencidos, y perdemos esa prudencia, podemos cometer el riesgo de lastimarnos. Es como si yo iría con la moto y de pronto dice: bueno, yo sé que bien cómo manejo y las calles me las conozco así como el GPS, y me olvido que del otro lado puede venir alguien que no me ve y me atropella. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Frenar a la esquina, mirar de los dos lados para cruzar. Y es más, si una calle es de una sola mano, yo incluso miro en la contramano, porque siempre veo loco que se mete en contramano. Es decir, no tengo que fiarme de mí mismo ni de los demás. Tengo que ser prudente, tengo que ser medido y muchas veces tengo que ser precavido. Él tuvo temor, porque el sueño que tuvo y la manifestación de Dios fue muy fuerte. Cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor, dice el libro de Mateo, que sus vestiduras se volvieron blancas, estaba Pedro, Santiago y Juan, y vieron en ese momento a Elías y a Moisés que se le aparecían. En ese momento ellos sintieron paz. Pedro dijo: Señor, vamos a hacer una casita, porque estamos re bien acá. ¿Para qué vamos a bajar? Que los demás se peleen abajo, que los demás se agarren de los pelos abajo, pero acá estamos bárbaros, hagamos un ranchito y olvidate de Catalina del mundo. Y Dios de pronto irrumpe ahí en ese momento y le dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Y dice que les sobrevino un gran temor, porque cuando está la presencia de Dios, se produce en nosotros como algo inexplicable. Amén. Algo que no lo podemos describir. Es como que su presencia es tan fuerte que nos hace temblar, que nos hace como tambalear.
Y siempre en la historia Dios ha trabajado así con sus hombres y mujeres. Cuando se le aparece a Moisés en la zarza, Moisés estaba muy seguro ya. Había dejado su querido Egipto años atrás. Había empezado una nueva vida con su mujer, Séfora. Había tenido 2 hijos, un gran suegro y sabio llamado Jetro. Ya tenía la vida como de vuelta. A los 80 años era pastor del rebaño y estaría pensando en sus nietos y quizás estaría pensando en alguna casa que iba a hacer. No sé, estaría ya mirando para adelante, pero en base a lo que tenía. Y de pronto se le aparece Dios en una zarza, tuvo temor. ¿Y esto qué es? Porque el pasto con el desierto y el calor se prende muchas veces, pero este pasto que arde no se apaga. Acá hay algo diferente. Y empezó a escarbar. Cuando vemos algo diferente, tenemos que buscar en Dios a ver cuál es la respuesta. Porque Dios está ahí muchas veces y nosotros no lo sabemos. Y se le apareció y dijo Dios: yo soy el que soy. No sos digno vos de estar acá calzado, descalzate, Moisés. Y empezó a hablarle Dios como un amigo a Moisés y le dijo: he oído el clamor de mi pueblo, tenés que ir y liberarlos. Y Moisés ahí le agarró un quickie, primero porque ya tenía la vida hecha, era una persona mayor, y empezó a decir: Señor, ¿cómo yo puedo encarar a un pueblo si ni siquiera puedo hablar, ni siquiera puedo enfrentarlos? Dios le equiparó un hermano llamado Aarón, que es su hermano de sangre, seguramente mucho más dúctil para hablar, y le dijo: él va a hablar por vos, pero habla vos vas a ser el líder. Pero Señor, ¿cómo van a creer que vos me mandaste? Entonces él tenía ahí un bastón, ¿no? Una vara, y le dijo: bueno, tírala ahí. Y se convirtió en culebra. Bueno, esto va a pasar allá en Egipto. Es decir, Moisés no fue como Superman ahí, todos sacando pecho. Fue con duda, fue con miedo, porque la situación era difícil. Enfrentar al faraón quizás habrá pensado es enfrentar a la muerte. Pero en esa debilidad, en ese temor, en esa limitación humana, Dios se manifiesta con poder. Jacob, como decía en la introducción de este mensaje, había dejado su tierra, no por opción, sino por obligación. Estaba huyendo de su propio hermano. Porque, ustedes saben la historia, él hizo trampa, robó la bendición de su padre, Isaac, y tuvo que irse, huir. Y antes de llegar a otro lugar seguro, que era la casa de Labán, su tío, pasó un desierto, pasó un momento de oscuridad, un momento que parecía que estaba todo ya sin salida. Muchas veces hemos vivido situaciones parecidas. Muchas veces hemos vivido momentos donde decimos: ¿dónde estoy parado? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Qué pasó en mi vida? Que de pronto tenía una comodidad, tuve que dejarla, estoy pasando en un desierto, una noche oscura, con mucho frío, frío por fuera, frío por dentro, y sin embargo, lo peor de todo es que no sé qué voy a hacer. Porque cuando uno está bien, puede proyectarse a una semana, a un mes, a un año. Pero cuando estás mal, vivís el día a día. Nosotros tenemos en la familia un enfermo en el hospital. Y tenemos que planificar día a día, y toda la familia se tiene que organizar, porque no sabemos mañana si le dan el alta o pasado qué va a pasar. Cuando vivimos en incertidumbre, no podemos planificar, ¿verdad? Bueno, esto pasa en la vida de fe. Muchas veces nosotros estamos como en una oscuridad, en un momento de desolación, y no puedo decir de acá a un mes voy a hacer esto, porque no sé lo que voy a hacer mañana. Pero si confiamos en el Señor, Él se empieza a conectar con nosotros, nos manda señales y nos muestra que donde estamos
el camino es el correcto. Aunque sea una noche oscura, ¿eh? Como esa canción, basta que me toque el Señor, mi alma entera fortalece. Amén. Aunque la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toque el Señor. Amén. Y a veces vivimos en una noche oscura. A veces no hay luz. A veces estamos como Jacob, a la intemperie, solitos. Un día van a escuchar el testimonio de la pastora, pero cuando vino, yo me voy a tomar el atrevimiento de contar algunas cositas. Cuando vino por primera vez en Argentina, su Biblia chiquita la leía en los momentos ratos que eran muy cortos, de receso laboral, ¿no? Se iba a una plaza o a un parque y ahí escudriñaba la palabra, los salmos claves que le marcó su vida. No tenía casa, no tenía proyecto, no tenía vida. Es decir, estaba solita, ¿no? Solita. Sin embargo, la conexión con Dios pudo encontrar ese momento de decir, bueno, yo sé que el Señor me va a abrir nuevas sendas, nuevos caminos. Y por supuesto que no es mágico, por supuesto que no es de un día para el otro, es un proceso. A veces nosotros abandonamos el barco porque tenemos miedo de que para llegar al muelle tarde mucho el barco. Pero sin embargo, tarde o temprano, con Dios, vamos a llegar a buen puerto. Amén. Entonces, esto es lo importante. Una vez que Jacob supo la confirmación de Dios, fíjense en el versículo 22, dice que la misma piedra que le había servido como almohada, la erigió como una señal de que Dios estaba en ese lugar. Ungió la piedra, ¿eh? Es decir, dijo, esta piedra va a ser la señal de que este lugar no es cualquier lugar, es casa de Dios, es puerta del cielo. Y empezó a organizarse aún su economía, porque le dice a Dios, si me bendecís con el pan de cada día y me bendecís con los bienes necesarios, yo te prometo, Señor, apartar el 10%. Es decir, acá no había ley, acá Moisés todavía no existía, no estaba la ley escrita donde decía que había que apartar para Dios el 10%, ¿verdad? Esto recién lo vemos mucho después. Sin embargo, él sintió en su corazón, sin conocer ninguna ley de Dios, porque no estaba escrita todavía la Torá, de apartar un porcentaje para el Señor. Y Dios, si usted ve la vida de Jacob, Dios lo bendijo grandemente. Amén. Le dio una gran familia numerosa. Amén. De él vino las 12 tribus de Israel. Se cumplió lo que Dios le había prometido a Abraham, la descendencia se iba a multiplicar. No se multiplicó en Isaac, no se multiplicó en Abraham. Abraham tuvo su hijo Isaac, tuvo también a Ismael a través de Agar, pero la explosión empezó con Jacob, porque Dios vio en ese corazón un corazón intrépido, un corazón decidido y un corazón generoso. Y cuando ve Dios en nosotros un corazón intrépido, hay que ser un poquito audaz, decidido, hay que tomar decisiones, y generoso, reconocer que lo que es de Dios y lo que es mío es mío. Amén. Entonces Dios empezó a bendecirlo. Leamos después los otros capítulos. Conoció a Raquel, que se enamoró, ligó a Lea por imposición de su tío. Él trabajó muchos años, su tío fue bendecido por Jacob. Jacob después tuvo que dejar esa familia, ya con sus hijos grandes. Le nació uno de sus hijos predilectos, que fue José. José fue vendido a Egipto. Pasó hambre su tribu, fueron todos a Egipto, porque ya José era bendecido. Pero Jacob nunca murió en la pobreza. Jacob nunca supo lo que era mendigar, porque él tenía sus manos, pero no para pedir limosna, sino para recibir bendición del cielo. Es muy diferente el que mendiga
es la persona que nunca pudo realizar sus sueños en su vida. Nosotros cuando tenemos levantadas las manos decimos, Señor, yo sé que vos no me vas a desamparar, que donde quiera que vaya, tú estarás. Amén. Que mi casa será tu casa y que tú serás mi Dios. Amén. 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 Muchas veces vamos a encontrarnos con el Señor en situaciones concretas y vamos a decir como Jacob, Dios estaba acá y yo no sabía. Vamos a orar. Amén. Padre, te pedimos en esta noche que nos muestres nuestras vidas como están en este momento, quizás en un desierto, aquellos que nos están viendo a través de internet, de la red social, que puedan reflexionar también, sabiendo, Señor, que la vida no es una casualidad, sino es una causa perfecta, organizada por ti, Señor, el perfecto arquitecto. Amén. Y tú diseñaste por cada uno de nosotros un proyecto de vida, con propósitos concretos. Así como Jacob, en un momento de crisis donde tuvo que huir y dejar su familia, sus seres más queridos, rumbo a lo desconocido, diríamos. Sin embargo, él te conoció a ti en primer lugar. Y su vida empezó a cambiar a través de un sueño. A veces nos hablas por sueños, por revelaciones, a través de una persona, de un ser querido. De tantas formas, Señor, te manifiestas en nuestras vidas. Amén. No lo dejaste solo, lo amparaste, lo cobijaste, le diste contención en ese desierto y le diste un propósito. Pero él también tuvo una actitud decidida de servirte, de darte lo que corresponde en la economía y también en la vida integral. Señor, gracias por tanto Jacob y Jacob, mujeres que hay en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, que son decididos, que son generosos y que no temen, Señor, a decirte, heme aquí para servirte. Amén. Señor, bendecí esta palabra, multiplicala, así como Jacob se multiplicó su familia, y que haya mucha gente que sepa que tú eres un Dios que te comprometes con nuestras vidas hasta las últimas consecuencias. Señor, gracias por esta palabra. Amén y amén. Amén. Dios